Nos faltó comentar en el anterior que el Papa tiene problemas de salud y graves, tiene un solo pulmón desde hace 20 años. Fue operado de problemas respiratorios. Entonces, todo esto son ingredientes que hay que ir analizando, porque la verdad, la pregunta que viene, ¿por qué? ¿Por qué nombraron a él? ¿Tú sabes? No, ni idea. ¿No estuviste ahí? No, para nada, ingeniero. No, para nada. Hay que preguntar al CISEN, seguramente sí saben. Lo que sí, pero sí hay mensajes que son muy claros hacia los feligreses, hacia la Grey Católica, que sin duda alguna, pues bueno, seguramente va a representar un gran cambio al interior de la Iglesia, al interior de las jerarquías católicas, y que esto pues lógicamente permite un cambio a la Iglesia para poder seguir trascendiendo, porque bueno, si algo que estaba golpeando tan fuerte a la Iglesia, pues era el escenario del golpeteo mediático que estaba sufriendo, pero aparte, al interior, la serie de grupos, su conformación, su estructura, generaba la evidencia de muchos de los temas, por ejemplo, de lo que es el Batilix, que era los temas que salían de justamente, que eran los temas que no se debían de saber del propio Vaticano, pero bueno, se hicieron públicos. Hay temas que me llaman la atención, por ejemplo, en la designación del nuevo Papa, que es el tema, sin duda alguna, es un doctrinario, es un ortodoxo, un defensor a ultranza de las tesis católicas, está en contra totalmente y rotundamente de los temas de los matrimonios entre personas del mismo sexo, con el tema del aborto, que son tesis muy rígidas de la propia Iglesia, pero que son tesis que sin duda alguna, para que la propia Iglesia pueda prevalecer en el transcurso del tiempo, seguir defendiendo sus propias tesis. Pero fíjate, Roberto, que esas tesis fueron cuando fue arzobispo, cuando fue cardenal. Sí, las ha marcado. Y hoy ya como Papa tiene que moderar un poco esa parte. Sabrá si la pueda moderar, porque eso es lo que le llevó a un enorme conflicto con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández, el enfrentamiento por el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo en Argentina, y que fue un duro crítico hacia el propio sistema de gobierno que estaban emprendiendo los Kirchner. Entonces, bueno, eso le llevó a un gran conflicto entre la pareja, pudiéramos decir, presidencial, tanto de Néstor como de Cristina Fernández, y que esto lógicamente generó o evidenció más bien el malestar del propio clero católico, de la propia jerarquía católica, en contra del gobierno en Argentina. Esto sin duda alguna... Y la dictadura, ¿no? Y de la dictadura. Esto sin duda alguna se me hace que es un mensaje muy claro, muy evidente, de lo que la Iglesia debe de seguir caminando. Ahora, sabrá si deba de moderar su conducta o su discurso en torno a estos temas. Sin duda alguna son los temas de la Iglesia, son las tesis de doctrina de la propia Iglesia, y que bueno, es un tema a analizar. Y otro de los temas que sin duda alguna me llama más la atención, en América Latina tenemos los 3 países con mayor número o mayor densidad de católicos en el mundo: el caso de Brasil, el caso de Filipinas y el caso de México, que son los 3 países que concentran el mayor número de católicos en el mundo, sin duda alguna. Hablando en el tema de países, no quiero decir que pero es un gran número. Y el ser un Papa de América Latina, sin duda alguna representa otro mensaje, porque jamás había habido un Papa de América Latina en el mundo. Entonces, bueno, hoy es el primer Papa que se convierte a América Latina. Creo que sin duda alguna México lo recibe con una muy buena expectativa. Y como decía Gerardo, ojalá el escenario haga sucumbir a la jerarquía católica en todo el mundo, y que permita sin duda alguna un resurgimiento de la Iglesia a nivel mundial, ¿no? En este escenario. Pues ya salieron los que lo invitaron ya a venir a México, ¿eh? Sí, es la primera invitación que reciben. Lo que muchos nos preguntamos es si va a permitir, dentro de su seriedad y austeridad, usar el sombrero charro. No, digo, yo creo que todos sí. los otros papas. Digo, aparte, pues tenemos que tomar algo en cuenta, que es futbolero de corazón. Sí, ya sé. Le va al San Lorenzo de Almagro. Entonces, hay que convencerlo que le vaya a los Tuzos. Se me hace una persona, sin duda alguna, dentro del común ordinario, que va a representar un símbolo posiblemente no parecido, pudiera medio suponer, al tema de Juan Pablo II. Pero creo que con un escenario distinto al con el que yo creo que va a ser entre los dos, va a ser un cambio total. La influencia de los dos. Sí, porque tiene influencia de los dos, Así es. No tiene tanto el carisma de
de Juan Pablo II, pero ni la dureza de Ratzinger, pero la sencillez es lo que posiblemente... Ese es lo que han marcado mucho en el Vaticano, que va a ser un papa sencillo, austero. Eso va a generar... Además es teólogo y filósofo. Sí, claro. Y como buen jesuita, pues es académico, ¿no? Va a poder darles clases a todos los sacerdotes. Que son... Sí, el primer acto que hizo como papa fue hablar por teléfono al papa emérito para poner sus órdenes, para platicar con él. Pues detalles que... Fíjate que yo tengo una duda al respecto que ojalá alguien nos pueda aclarar. Es, el papa emérito fue recluido a la casa donde va a vivir y no va a tener contacto hacia afuera. Y ahora resulta que recibe una llamada de Francisco. No, yo creo que va a ser un asesor constante. Sí, sí va a tener injerencia. Había dicho que no. Yo creo que entre papas sí va a haber comunicación. No creo yo que haga un activismo recibiendo cardenales y obispos, pero yo creo que el papa con el otro papa va a haber intercambio de experiencias, yo creo. Licenciado, después de oír a Gerardo... Después de las explicaciones, digo, no es mi fuerte la cuestión religiosa en ese sentido. Digo, yo creo que hay algunos signos que son interesantes. Me gusta mucho el que sea repelente al lujo y a los excesos propios del poder. O sea, el Papa va a ejercer poder y mucho, aunque ya no es el concepto anterior del Papa, que tenía incluso ejército y demás. Digo, pero sí ejerce poder, y el hecho de que, lleve una vida propia de los franciscanos, una vida metódica y austera, yo creo que eso ya nos asegura que no va a hacer cosas raras. Segundo lugar, a mí sí hay un tema que me preocupa, que tiene que ver con esta posición respecto de contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque yo creo que uno de los desaciertos de la Iglesia Católica tiene que ver con esta manera de reaccionar a estos temas. O sea, yo no discuto de ninguna manera, yo creo que están en lo suyo, están en lo correcto cuando se oponen a los matrimonios. Pero a veces con este pretexto se extralimita y se lleva la crítica hacia la homosexualidad, que yo creo que ya ahí se está violando uno de los principios de Dios. E incluso se ha llegado a extremos de equipararlos a los homosexuales con los animales y demás, que yo creo que sí sería muy grave. A mí me gustaría saber si va a seguir luchando en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo. Tiene todo el derecho. Para el catolicismo es un sacramento. Yo creo que es perfectamente válido que lo defiendan, pero la forma en la que se defienda, que no sea tan intransigente, tan excluyente y generadora de violencia y encono como se ha venido manejando, ¿no? Esos serían los temas que me preocupan. Yo creo que había que verlo ya en la práctica, porque hasta ahorita pues son meras especulaciones. Claro. Apostamos parece que apenas se analiza cómo va a ser, ¿no? Exactamente, pero yo creo que habrá que ver sus primeras decisiones al respecto de este tipo de temas, porque yo creo que sí es muy importante que la Iglesia no se siga alejando tanto de la cotidianeidad como ocurre con esas posiciones tan intransigentes, ¿no? Creo que ese es el mensaje que quiere mandar la Iglesia del Vaticano con el nombramiento de Francisco, porque la verdad es que ya se le estaban yendo muchos feligreses a la Iglesia Católica, y entonces a hoy pretenden recuperar con mensajes como este Papa, que es austero, anda en camión, come tortas, o sea, lo hicieron ya más de la tierra, ¿no? Que yo creo que hace falta. Que hacía falta, ¿no? Hacía falta. Sin duda alguna, o sea, porque es un escenario, ante la sencillez del padre, seguramente, del Papa, seguramente va a haber un visto distinto de los propios feligreses. Si algo que ha
mermado mucho el tema de la Iglesia de la Iglesia Católica a nivel mundial es el tema de la creación o del surgimiento de muchas sectas, de muchos grupos religiosos con su propia ideología, con sus propias que ya hicieron mella, que han estado haciendo mella. Por ejemplo, tenemos que analizar el caso de Estados Unidos, tenemos que analizar el caso de Europa Central, en donde sin duda alguna esta serie de grupos pues han frenado un poco el crecimiento de la propia Iglesia Católica. El mensaje sin duda alguna, bueno, es muy claro, es muy interesante. La formación, como se ha dicho aquí en la mesa de Francisco, del Papa Francisco, sus convicciones, su ideología, su manera de conducirse, va a poner un sello sin duda alguna distinto al que actualmente se venía conduciendo la Iglesia, ¿no?, en los últimos años. Entonces, bueno, lo importante de esto y lo que yo puedo percibir es que el mensaje es muy claro, es muy interesante hacia los feligreses, y habrá que seguir viendo porque hay opiniones encontradas en el tema, ¿no? Por un lado hay quienes opinan que no era posiblemente la decisión más correcta que la que se asumió, porque el Papa Francisco había apoyado a la dictadura en algún tiempo en su país, en Argentina. Y en otro momento, pues bueno, hay quienes están a favor, que su posición fue la más ecuánime en torno a esa serie de problemas, pero bueno, esa serie de opiniones pues viene también de los propios feligreses, o de los propios, justamente de las propias ordenanzas de monjas en Argentina, y que bueno, lo interesante es tratar de ir escuchando todas las voces para ir tomando una opinión mejor formada, mejor analizada en torno al tema de la decisión que tomó la Iglesia. Yo, en lo particular y en lo personal, veo con buenos ojos la decisión que tomó la Iglesia, el Vaticano sobre todo, en estos momentos en donde la Iglesia está siendo, digámoslo así, vapuleada por los términos mediáticos, y sobre todo por la configuración de fuerzas al interior de la Iglesia. Ahora es un Papa que no es accesible a la prensa, no acostumbra a dar entrevistas, sí. Y entonces vamos a ver cómo va a manejar su comunicación, también es otra vertiente interesante, ¿no? Así es. Ha habido muchas opiniones en todo el mundo, incluso hay medios alemanes, si me permiten citar, que dicen que con Bergoglio se eligió a un hombre modesto, con los pies en la tierra, cercano al pueblo. Jorge Mario Bergoglio es sinónimo de una elección valiente porque es el primer jesuita y el primer latinoamericano, pero también es una elección valiente por el nombre que escogió de Francisco, haciendo referencia a Francisco de Asís, que fue un millonario que dejó sus riquezas para seguir. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos con más. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Bueno Televisión. Regresamos. Me tocó. Es un autocorte.